días, ¿cómo están? Ya me acosté re tarde, así que tengo una cara de sueño. Pero bueno, quería hablar un poquito de la correlación entre Jesús, la imagen de Dios y este concepto de tipos y antitipos, o sombras como las llama Pablo, el apóstol, de lo que había de venir. Creo que en el cristianismo y sobre todo en la teología se habla de un concepto de tipos y antitipos, donde Jesús es el antitipo de algo. Jesús es el antitipo y los tipos son tipos de algo, digamos. Entonces el cristianismo ve en el sacrificio ritual de la Pascua un tipo del sacrificio de Jesús. Ve en el arca de Noé un tipo de la salvación en Jesús. Ve el cordero del sacrificio pascual como un tipo de Jesús. Y todas las cosas rituales del pueblo hebreo y judío encuentran su tipo, su materialización, porque todos esos son rituales simbólicos, en Jesús. Eso básicamente es el concepto, ¿no? Sansón rompiendo las puertas de ahí creo que eran los filisteos. Jesús venciendo las puertas del infierno. David derrotando a Goliat el gigante. Jesús venciendo la muerte. Bueno, los reyes, los sacerdotes, los profetas son tipos de Jesús también. Y todo el Antiguo Testamento, como Jesús mismo va a decir, habla de él. De mí escribió Moisés. Escudriñen las escrituras porque ustedes piensan que en ellas está la vida, pero ellas dan testimonio de mí, dice Jesús. Y cuando iban los de Maús les iba hablando y contando cómo las escrituras hablaban de él. Y bueno, después en las teorías de canonicidad y de inspiración, el criterio fundamental es que Jesús, que el Cristo es el eje del canon. Todo lo que tenga que ver con la mesiandad de Jesús, con Cristo como Salvador, con Cristo como revelación de Dios al mundo, como propiciación, como justificación, como sabiduría de Dios. Todo lo que ponga a Cristo como eje va a ser canónico y va a ser inspirado, porque la inspiración tiene el propósito de mostrarnos a Jesús, de revelarnos a Dios, de revelar, y en Jesús se muestra se muestra a Dios, porque Jesús es el verbo, es el logos encarnado, es el pensamiento y la expresión de Dios, es Dios, y entonces todo tiene que apuntar a él. Entonces a lo largo del Antiguo Testamento van sucediendo cosas determinadas por Dios, que expresan a Cristo y que van denotando en ciertas medidas, en ciertos grados, a la persona de Jesús. Y cuando Jesús llega, ya todos lo ven y dicen: de este habló Moisés, de esto hablaba la Escritura, esto estábamos esperando. Bueno, no tengo muy claro ahora en la memoria todos los textos, pero infinidad de textos, y por eso se atribuyen a Jesús tantas profecías. Por eso se atribuye a Jesús el cumplimiento, ¿no? de la expectativa del pueblo. Pero bueno, ahora, ¿cómo es? Yo no dudo de esto, ¿no? Yo sé que esto es así. Ahora, porque muchos me preguntan por ahí como que soy escéptico cuando explico las cosas, pero el punto es el siguiente. Yo no dudo que Cristo es eje de la historia, es eje de la revelación. Jesús es abordado como ser humano
es el ser humano, es el segundo Adán, el Adán perfecto, el Adán que no cayó, es la imagen de Dios. Bueno, por algo dividió la historia en dos Jesús, y por algo es la bisagra de la evolución de la sociedad, la bisagra del bienestar social, del bienestar humano, económico, del bienestar en todos los sentidos, ¿no? Para el mundo. Y como dice Villarman Al-Wadi, el libro que dio forma al mundo occidental es la Biblia, y la Biblia está basada en Jesús, porque el Antiguo Testamento nos anticipa su advenimiento, y el Nuevo Testamento nos da testimonio de eso. Entonces, la pregunta mía es, ¿cuál es el mecanismo, la naturaleza, la realidad por la cual esto es así y esto sucede? La clave está en la imagen de Dios, que Dios puso en el hombre al crearlo y que se manifiesta en plenitud en la persona de Jesús. Y creo que debe ser un tema abordado por la teología, pero no encuentro, hablando con mi amigo Jorge Carrillo, hablábamos la otra vez que tenemos que abordar más eso. Porque no hay tantos autores que hablen de lo que es la imagen de Dios, de cómo se expresa, de dónde está, cómo trabaja la imagen de Dios. Porque la imagen de Dios, al desplegarse en Jesús, genera lo que generó: que el hombre se encuentre con Dios y vea a Dios en Jesús. Y si es la imagen, es ver a Jesús y verlo a Dios. Ahora, no en su aspecto físico, ¿no? Lógicamente. No estamos hablando de la textura, el pelo, la barba, la contextura, digamos. No. Eso dice la Biblia que era un cuerpo sin mayor atractivo. El punto es cómo hacía las cosas. El punto es sus expresiones de amor, de justicia. El punto es la revelación del amor de Dios en él, en sus acciones, su misericordia, su enseñanza, sus principios. Todo eso manifiestan la imagen de Dios. Es decir, a través de entender y visualizar todas esas cosas, uno puede comprender cómo es Dios. Y claro, si en la medida que el hombre se va autoconociendo y va autorreflexionando sobre su vida, sobre su naturaleza, sobre su realidad, sobre los vínculos que tienen las relaciones, y va paulatinamente encontrando verdades espirituales, principios espirituales, que son de Dios, que se corresponden con esa imagen que llevamos dentro, que las emociones y las reflexiones cohesionan con eso, porque fuimos creados así. Por eso a veces las emociones son alertas, son semáforos. El miedo, la vergüenza, la culpa, son todas emociones que nos tienen que ser útiles, tienen una teleología detrás que nos tienen que ayudar a vivir. A ver, voy a poner un poquito de pausa, tengo que apagar el auto. Ahí está. Entonces, nosotros tenemos que no pensar que esas emociones son malas, son buenas las emociones. Hasta el odio puede servir para algo. Lo que pasa es que hay que canalizar ese odio, esa vergüenza, esas emociones de una manera positiva. O sea, son un semáforo. No quiere decir que tenés que clavarla a los frenos, que tenés que acelerar con todo, no. Quiere decir que tenés que usar ese dato en relación a tu acción, en relación a tu decisión. Entonces el hombre, en su experiencia, se va construyendo una manera en cómo tenemos que vivir. Es decir, la moral cristiana o la moral occidental, que aún los ateos y los agnósticos y escépticos tienen, obviamente que desde Jesús está fuertemente influenciada por Jesús. Pero no quita que el hombre, hasta Jesús, no haya
en el pueblo judío mayormente, porque entendemos por eso que es el pueblo escogido de Dios, porque en ellos se revela más que en los otros pueblos la imagen de Dios. Y seguro que tienen cosas criticables y cosas inmorales y leyes que no son éticas hoy. Pero hay que entender la progresión, que eso se va construyendo y se va alcanzando y se va conociendo. Entonces, en términos evolutivos, obviamente que el hombre era más sanguinario, más salvaje, porque era un animal común y corriente, y adaptándose a su medio mediante la razón, valga la redundancia, la razón lo empezó a conectar con Dios. Lo empezó a conectar con posibilidades, con realidades que la mera emoción, el mero impulso no le daba. Y ahí empezó a conocer una nueva faceta de la imagen de Dios, de Dios mismo. Y esto se fue desarrollando al conocer la escritura. El hombre pudo organizarse socialmente de una manera diferente, pudo crear mitos, crear narraciones, crear lentes para ver la realidad, metafísicos, y hubo un estallido social positivo. Y después con la revolución industrial, con los medicamentos, con la ciencia, con la tecnología. Bueno, esto se ve a lo largo de la historia, esta progresión. Y tenemos que seguir trabajando en esto para hacer un mundo mejor. Y Cristo fue, humanamente hablando, el gran paso, el gran salto. Estoy hablando en términos materiales, ¿no? Después en términos espirituales, la salvación, obviamente que es el salto y el camino y la única verdad y la vida, ¿no? Ahí está todo en Jesús. Pero ¿cómo se va dando? ¿Por qué todo el Antiguo Testamento habla de Jesús? E inclusive muchos mitos griegos, e inclusive muchas figuras en culturas paganas. ¿Por qué? Y ahí está la teoría de la semilla, el espermalogos, la semilla del logos, de Justino Mártir, ¿no? Que el mensaje del Evangelio y el logos está encubierto en semillitas en diferentes culturas. Y justamente se da porque la mecánica de inspiración de la verdad de Dios, que el hombre va rechazando en sí mismo, porque muchas veces rechazamos las propias emociones buenas que tenemos, se desenvuelve mediante la historia, las relaciones, la dinámica relacional humana, social. Y eso, y el punto, digamos, de máxima expresión es Jesús, ¿no? La imagen de Dios en ese hombre. Pero en menor grado y en progresión se va dando sobre todo en el pueblo hebreo y el pueblo judío. Sobre todo. Porque los otros pueblos no tuvieron la habilidad, la capacidad, y Dios no lo determinó. Dios no determinó que sean ellos los que lo vivan así. Determinó que sea el pueblo judío. Por eso son los elegidos de Dios. Y bueno, esta imagen, a medida que se va escribiendo conforme a esta imagen, que se va captando los principios, que se van entendiendo la naturaleza de la imagen de Dios y de Dios, por ende, se van plasmando en textos, en narraciones, en experiencias. El hombre va viviendo conforme a esas narraciones, va viviendo conforme a esos valores. Y en su accionar, sin quererlo, inconscientemente, sin saberlo, va generando estos tipos. Si San Martín hubiera existido antes de Jesús, él sería un tipo de libertador, porque nos liberó de la esclavitud del pecado, de la esclavitud política, de la opresión monárquica. Y ahí podíamos haber agarrado al rey de España, tipologizarlo como un Satanás, o como el reino del pecado de España, y bueno, nada que ver, ¿no? Pero digo, hacemos lo mismo con los tipos y los antitipos en la Biblia. Entonces, en la medida en que se va desplegando esa imagen de Dios en el hombre,
en progresión, en evolución, se van manifestando los diferentes tipos, que después se van a condensar en una persona. Y no es que vienen detrás y se condensan, no, es que la imagen de Dios se desarrolló tanto en Jesús que me habla de todo lo demás. Es como que recopila todas aquellas historias y todo lo que él vivió y lo que él hizo, lo hizo conforme a un valor, a un principio, a una moral, a una ética, a una perspectiva de vida, a una visión, en el que engranan todas estas cosas. Y lo que va a llamar, que si no me canso de repetirlo, Joseph Campbell, el camino del héroe, la humillación, la búsqueda de la verdad y la exaltación de Dios respecto a ese camino, ¿no? Entonces, creo que por medio de la imagen de Dios en nosotros, por la constitución de lo que somos, nuestra psicología, nuestra genética, etcétera, es portadora en sí de la imagen. No lo visto, ¿no? Sino toda la información que por medio material el hombre soporta y desarrolla después. Porque hacemos en base a lo que tenemos en la mente, en base a lo que biológicamente somos. Y todo eso Dios lo creó bueno y se va desarrollando. Nosotros somos los que entorpecemos o los que frenamos un poco este desarrollo, y en Jesús se expresó máximamente. Entonces, ¿cómo funcionan los antitipos y los tipos en la historia? No cómo funcionan, sino cuál es la naturaleza de ese desarrollo. ¿Por qué eso sucede? ¿Cómo hizo Dios para manifestarnos su plan en Jesús y anticiparlo a través de las profecías, de los tipos? Así, por medio de su imagen en el hombre. Bueno, espero que les sirva.